Somos el grupo número 5. Nuestro tema a exponer es medio de comunicación. Nuestro grupo está conformado por Aguirre Manuel, Arteaga Shirley, Intriago Brian, Moreira Héctor, Palacio José. Nuestro paralelo es el paralelo B. Las telecomunicaciones. Cada tipo de medio de telecomunicaciones puede evaluarse de acuerdo con características tales como costo, capacidad y velocidad. En el diseño de un sistema de telecomunicaciones, el medio de transmisión a seleccionar depende de la cantidad de información que se vaya a intercambiar, de la velocidad a la que se van a transmitir los datos, del nivel de importancia en cuanto a la privacidad de los datos, ya sea que los usuarios sean estacionados o móviles, y de muchos otros requerimientos de negocio. Los medios de transmisión a seleccionar con el fin de apoyar los objetivos que deben cumplir los sistemas de información y organizarles al menor costo posible, pero considerando posibles modificaciones en caso de que los requerimientos de negocios cambien. Pueden dividirse en dos grandes categorías: medios de transmisión guiados, a los que las señales de telecomunicaciones son guiados a través de medios de un sólido, y medios de transmisión inalámbricos, en los que las señales de telecomunicaciones se difunden a través de ondas de aire como de formas de radiación electromagnética. ¿Qué es un medio de comunicación? Medio, la forma singular es medios, es el conjunto de salidas o herramientas de comunicación que se usa para almacenar y para proporcionar información o datos. Puede estar asociado con comunicación de medios o comunicación en masa especializada en negocios, así como media impresa y prensa, fotografía, publicidad, cine, radiodifusión, que es radio y televisión, y ediciones. ¿Cómo surgió la comunicación? Los primeros modos de comunicarse entre las personas surgieron en la prehistoria, ya que los hombres de esos tiempos se comunicaban a través de símbolos y de ciertas representaciones que plasmaron en las pinturas rupertes. No fue hasta la Edad Antigua que se inventó la escritura, la cual estuvo basada principalmente en símbolos e inmortalizadas en tablillas de arcilla. A partir de ese punto de la historia, comenzaron a avanzar las técnicas empleadas en la comunicación, llegando hasta la invención del papel, pasados por los papiros y jeroglíficos y posteriormente de la imprenta. Fue en el siglo XX recién que la electricidad revolucionó las formas de comunicación, seguido por la revolución de los medios informáticos que se fusionaron con las telecomunicaciones. Todos estos avances desembocaron en lo que actualmente se conoce como globalización. Medios de comunicación actuales. El periódico es la máxima representación de los medios escritos y los mismos son publicados de forma periódica, de allí se depende su nombre. El tipo de periódico más conocido es el diario, nombre que recibe por su tirada diaria y de carácter periodístico. En la actualidad los diarios y periódicos también cuentan con su versión online, es decir, que tienen presencia en Internet. Radio es uno de los medios de comunicación con mayor alcance, ya que debido a la transmisión de onda es capaz de llegar a lugares remotos. Televisión. La televisión es un artefacto que transmiten imágenes a las distancias, como bien puede reducirse el significado griego de su nombre. Se compone de los denominados programas de televisión, los cuales pueden tener temáticas muy diferentes entre sí. Es uno de los medios con más alcance y efecto sobre las masas. Redes sociales. Compone todas las formas actuales de comunicación que existen en Internet, principalmente Facebook, Twitter e Instagram. Otros medios de comunicación. También existe otro tipo de medios como el cine y la historieta, los cuales tienen el fin de entretener mediante historias y ficción. Por otro lado, Internet es uno de los medios de comunicación más revolucionados, si cabe la palabra, del siglo XXI. Su fin es muy variado dependiendo de cómo se use, ya que puede entretener, informar, educar. Sin ir más lejos, la música también puede ser considerada un medio de comunicación. Tipos de transmisión guiado. Existen muchos tipos de medios de transmisión guiado disponibles en la actualidad. La tabla 6.1 muestra un resumen de los siguientes transmisión guiado en el funcionamiento del tipo de medio físico. Estos se estudian en las selecciones siguientes. Cable de par trenzado. El cable de par trenzado contiene dos o más pares de alambre trenzados, por lo general de cobre. El trenzado apropiado del alambre evita que la señal se propague en el par de alambre continuo y interferencia electrónica debido a que los alambres trenzados están aislados. Pueden colocarse a una distancia cerca y caldearse con un grupo de cientos de pares trenzados.
se agrupan para formar un cable de grandes dimensiones. Los alambres de par trenzado se califican por categoría. Categoría 1, 2, 3, 4, 5, 5E y 6. Las categorías más bajas se utilizan fundamentalmente en casa, mientras en las altas se utilizan en redes y pueden transportar datos a mayor velocidad. Por ejemplo, 10 GB es un estándar para la transmisión de datos en modo full duplex a una velocidad de 10 millones de bytes por segundo, a distancias moderadas usando alambre de par trenzado categoría 5 o 6, el cable a 10 GB. Cable coaxial. La figura 6.2 en medio también muestra un tipo de cable coaxial similar al que se utiliza en las instalaciones de la televisión por cable. Cuando se utilizan para la transmisión de datos, el cable coaxial se coloca a la mitad de los medios de transmisión guiados. En cuanto a costo y desempeño, el cable en sí mismo es más costoso que el par trenzado, pero no tan costoso como el cable de fibra óptica. Sin embargo, el costo de la instalación y otros equipos de comunicación necesarios hace difícil la comparación de los costos total en cada uno de los medios de transmisión. El cable coaxial brinda una transmisión de datos más nítida y libre de errores, menos ruidosa que el cable de par trenzado. Asimismo, ofrece una mayor velocidad de transmisión de datos. Las compañías de cable están intentando ganarse clientes para que adquieran el servicio telefónico, incitándolos a dejar de encontrar compañías telefónicas, agrupándose los servicios de internet y telefonía. Junto con la señal de televisión, por ejemplo, Constant proporciona películas novedosas por la demanda del mismo día que se libera el DVD. Cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica consiste en una gran cantidad de hilos, de vidrio o plástico, extremadamente delgados agrupados en una cubierta, también conocida como recubrimiento, que transmite señales mediante la luz. Mediante la luz. Estos rayos luminosos de gran intensidad son generados por láser y se transmiten a lo largo de fibras transparentes. Dichas fibras tienen una cubierta delgada llamada revestimiento, el cual trabaja con un espejo evitando que la luz salga de la fibra. El pequeño diámetro del cable de fibra óptica lo hace ideal en lugares donde no hay mucho espacio para los voluminosos. Alambre de cobre, por ejemplo, en productos saturados de cable, los cuales son tuberías a conductos donde existen cables eléctricos y telecomunicaciones. El cable de fibra óptica y los dispositivos de telecomunicaciones asociados son más elevados, así como su costo de instalación con respecto a los cables. Telecomunicaciones. Las telecomunicaciones se refieren a la transmisión electrónica de señales para las comunidades por medio de telefonía, radio y televisión. Las telecomunicaciones están generando cambios profundos en los negocios debido a que corrompen las barreras del tiempo y la distancia. No solamente están cambiando la forma en que trabajan las compañías, sino también la naturaleza del comercio en sí mismo. A medida que las redes se conectan entre sí y transmitan información de una manera más libre, un mercado competitivo demanda una calidad de servicio excelente en todas las organizaciones. El término de telecomunicaciones tiene su origen en el francés telecomunicación, palabra que inventó el ingeniero Edward Staniu. La palabra latina comunicaré es el prefijo griego de tele, que significa distancia. En este término pretendía usar una misma palabra para denominar a la transmisión del conocimiento a distancia mediante el uso de electricidad. Buenas, mi tema es comunicaciones inalámbricas de corto alcance. Tenemos lo que es comunicaciones de campo cercano, que es una tecnología de conectividad inalámbrica de corto alcance diseñada para los teléfonos celulares y las tarjetas de crédito. Con las comunicaciones de campo cercano, los consumidores pueden pasar sus tarjetas de crédito e incluso sus teléfonos celulares a tan solo unas cuantas pulgadas de las terminales de punto de venta para realizar el pago de sus compras. Tenemos lo que es Bluetooth, que es una especificación de comunicaciones inalámbricas que describe la forma en que los teléfonos celulares, las computadoras, los asistentes digitales personales y las impresoras y entre otros dispositivos electrónicos pueden interconectarse en distancias de 10 a 30 pies, a una velocidad de alrededor de 2 megapíxeles. El Bluetooth nos permite que el usuario de dispositivos
multifuncionales se sincronicen con la información en una computadora de escritorio, envíen o reciban faxes, impriman y en general coordinan todos los dispositivos de cómputos móviles y fijos. Tenemos lo que es la ventaja de Bluetooth. Una de las ventajas de Bluetooth es que elimina todo tipo de cables, debido a que el protocolo es por radiofrecuencias. Otra ventaja sería también que no se utiliza ningún tipo de conector como otra gran ventaja en consecuencia de lo anterior. Es muy difícil crear una red inalámbrica entre varios dispositivos para poder sincronizar e intercambiar información. Si uno no sabe mucho sobre tecnología, no es difícil aprender a utilizar este protocolo por primera vez. También tenemos lo que es desventaja de Bluetooth. La seguridad es un factor desfavorable de Bluetooth. En la actualidad se han presentado mejoras, sobre todo en los celulares, pero hace unos años atrás el protocolo podía resultar inseguro debido a que si no se le configuraba correctamente, era vulnerable en cuanto a la pérdida de información. Es reducido el alcance por parte del protocolo para intercambiar información se debe a la baja potencia que maneja, pero esta es una gran desventaja ya que va desde 1 metro en la clase hasta 30 metros en la clase 1. Las velocidades de las primeras versiones que se lanzaron de Bluetooth fueron de 1.2 y 2.0. Son bajas, de 1 MB y 3 MB respectivamente. También tenemos lo que es banda ultra ancha. Tecnología de comunicaciones inalámbricas que transmite enormes cantidades de datos digitales en distancias cortas de hasta 30 pies, usando un espectro amplio de bandas de frecuencia y muy poca potencia. La banda ultra ancha tiene el potencial para reemplazar la velocidad de transmisión de 2 megapíxeles de Bluetooth por velocidades de 400 megapíxeles para conectar inalámbricamente impresoras y otros dispositivos a computadoras de escritorio, o hacer posible la instalación de redes multimedia caseras totalmente inalámbricas. También tenemos lo que es la transmisión infrarroja, que envía señales a una frecuencia de 300 GHz y superiores. Dicho tipo de transmisión requiere tener línea de vista entre el transmisor y el receptor, y solamente cubre las distancias cortas de unas pocas yardas. La transmisión infrarroja hace posible que las computadoras de mano puedan transmitir datos e información a computadoras grandes dentro. Las opciones inalámbricas de medio alcance tenemos lo que es Wi-Fi, que es una marca de tecnología de telecomunicaciones inalámbricas, propiedad de la alianza Wi-Fi, la cual aglutina alrededor de 300 compañías de tecnología en el mundo. Con una red inalámbrica de Wi-Fi, la computadora, smartphone o el asistente personal digital de un usuario cuenta con un adaptador inalámbrico que traduce datos en una señal de radio y las transmite usando una antena. Un punto de acceso inalámbrico, el cual consiste de un transmisor con una antena, recibe la señal y la decodifica. También tenemos lo que es las opciones de redes inalámbricas de área amplia. Tenemos la transmisión por microondas. Una transmisión de microondas es una señal de alta frecuencia de 300 MHz y 300 GHz, enviada a través del aire, como la figura en la 6.4. Las microondas terrestres, confinadas a la Tierra, son transmitidas por dispositivos de línea de vista, de tal forma que la línea de vista entre el transmisor y el receptor no debe estar obstruida. Típicamente las estaciones de microondas se colocan en serie. Una estación recibe una señal, la amplifica y las transmite hacia la torre de transmisión de microondas siguiente. Dichas estaciones pueden estar ubicadas a unas distancias de 1 kilómetro. Aproximadamente también podría estar a unas 30 millas desde la cobertura de la Tierra, ya que haga posible que las torres puedan verse entre sí. Las señales de microondas transportan miles de canales al mismo tiempo. Gracias. Mi tema correspondiente es redes y procesamiento distribuido. Una red de computadoras consiste de medios de comunicación, dispositivos y software necesarios para conectar dos o más sistemas de cómputo o dispositivos. Las computadoras y los dispositivos conectados a la red conocen también como el nombre de nodos de red. Una vez conectados pueden compartir datos, información, tareas de procesamiento cada vez con mayor frecuencia. Los negocios están conectados a sus computadoras a través de redes con el fin de acelerar los procesamientos de trabajo y permitir a los empleados que colaboren a los proyectos. Si una computadora hace uso eficiente de las redes, podrá crecer como una organización ágil, poderosa y creativa, obteniendo una ventaja competitiva en el largo plazo. Las empresas pueden utilizar las redes para compartir hardware y programas y bases de datos. Las redes pueden transferir información,
con el fin de aumentar la eficiencia y efectividad organizacional, a la vez que permitan que grupos de trabajo ubicados en diferentes puntos geográficos compartan documentos y opiniones, lo cual fomenta el trabajo en equipo, las ideas innovadoras y las estrategias de negocios novedosas. Tipos de redes. En función de la distancia física entre los nodos de una red y las comunicaciones y servicios que ésta proporcione, las redes pueden clasificarse como de área personal, área local, área metropolitana y amplia. Redes de área personal. Una red de área personal, PAN, por sus siglas en inglés Personal Area Network, es una red inalámbrica que conecta dispositivos de tecnología de la información dentro de un rango de distancia de 33 pies aproximadamente. Un dispositivo sirve como controlador durante el proceso de iniciación de la PAN inalámbrica y coordina las comunicaciones dentro del PAN. El controlador difunde una señal que sincroniza los dispositivos y reserva ranuras de tiempo para estos. Con una PAN usted puede conectar una laptop, una cámara digital y una impresora portátil sin necesidad de cables físicos. Redes de área local. Una red se conecta a un sistema y dispositivos de cómputo dentro de un área pequeña, como una oficina. Dos de los principales métodos de asegurar redes inalámbricas como Wi-Fi, WiMAX y WebPad. El sistema de privacidad equivalente cableada, WED por sus siglas en inglés, Wired Equivalent Privacy. Usa un encriptado de base en una clave de 64 bits, la cual ha sido modificada cada una de 128 bits, que representa un primer intento para asegurar las comunicaciones inalámbricas, y eso no es difícil que los intrusos puedan descifrar. La mayoría de las redes inalámbricas emplea actualmente un protocolo de acceso protegido de Wi-Fi y WebPad por sus siglas en inglés Wi-Fi Protect Access, que ofrece una mejora significativa en cuanto a la protección de comparación con los protocolos de WED. Los pasos siguientes para acelerar no ser de todo explícitos ayudan a proteger una red inalámbrica. Conéctese a un ruteador y modifique el usuario por opción admin y la contraseña password del ruteador. Estos valores por comisión son muy conocidos por intrusos. Crea un identificador del conjunto de servicios SID por sus siglas en inglés Service Sec Identifier. Este es un identificador de 32 caracteres conectado a la proporción del encabezamiento de los paquetes enviados a través de una red inalámbrica que diferencia una red de otra. Todos los puntos de acceso y dispositivos que intenten conectarse a la red deben usar el mismo SID. Configure la seguridad web o WebPad de preferencia, la WebPad, si todos los dispositivos conectados a la red son compatibles con esta. Configure deshabilite la emisión de SDI por omisión. Los routadores inalámbricos emiten mensajes de comunicación el valor de ese SID de la tal forma que los dispositivos inalámbricos de rango como una laptop pueden identificar y conectarse a la red inalámbrica. Si un dispositivo conoce la SID, red inalámbrica no podrá conectarse. Deshabilitar la emisión del SSI desalentará hasta el intruso más diestro y determinado. Muchas gracias. Buenas, yo les voy a hablar a continuación lo que es un encriptado. Antes de entrar a lo que es el tema en general de las comparaciones de mejores encriptados, voy a entrar a lo que es en sí lo que es un encriptado. Un encriptado es una encriptología. El cifrado es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta clave, es decir, una clave de cifrado, para transformar un mensaje sin atender a su estructura lingüística, significado, de tal manera que sea incomprensible. En pocas palabras, un encriptado es como una especie de camuflaje por la cual nosotros podemos interactuar con cualquier individuo sin que este mensaje sea intervenido o descifrado. Alan Turing, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en descifrar códigos nazis, particularmente de la máquina Enigma, muy popular, por cierto, que inclusive en la actualidad se puede encontrar mucha información referente tanto como películas y novelas e inclusive libros. Durante su tiempo como director de la sección naval en Enigma de Battle Park,
Se ha estimado que su trabajo acortó la duración de esa guerra entre 2 y 4 años. Tras la guerra, diseñó de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido. Es decir, que sin la ayuda de este código Enigma creado por el mismo Alan Turing, existe la posibilidad de que nosotros estuviéramos aún en guerra con estos personajes quienes fueron nazis. Se especializó en la Universidad de Manchester en la carrera. La carrera de Turing terminó súbitamente tras ser procesado por homosexualidad en el 1952. 2 años después de su condena, murió según la versión del oficial por suicidio. Sin embargo, su muerte ha dado lugar a otras hipótesis, incluida la del asesinato. El 24 de diciembre de 2013, la reina Elizabeth II promulgó el edicto que exoneró oficialmente al matemático, quedando anulados todos los cargos en su contra referente a su homosexualidad. Enigma, como ya mencioné anteriormente, era el nombre de la máquina de rotores que permitía usarla para cifrar como para descifrar mensajes. Fue patentada en 1918 por la empresa alemana Sperry y Ritter, confundada por Arthur Servius, quien había comprado la patente de un inventor neerlandesa y se puso en venta alrededor del año 1923 para un uso comercial. En 1926 la Armada Militar realizó uso de la misma. Bien, entramos a lo que es otros métodos de encriptado, aparte de la popular Enigma, que es más antiguo. Como primer punto tenemos al estándar encriptado de datos, más bien conocida como DES, por sus siglas Data Encryption Standard. Es un estándar antiguo desarrollado en los años 1970 y que utiliza un algoritmo de llave privada de 56 bits. La computadora en la actualidad puede descifrar con DES. En cuestión de minutos, como resultado, desarrolló un algoritmo de triple DES. Es decir, este algoritmo encripta los datos con una llave de 56 bits y posteriormente desencripta una segunda vez con una llave diferente de 56 bits. Es decir, procede a hacer el mismo proceso 2 veces. El resultado de la tercera vuelve a encriptar usando la llave original de 56 bits. Es decir, volvemos una vez más al primer paso. Como segundo punto tendríamos el estándar Encrypt, que más bien conocida como AES. Se basa en una llave de tamaño de 128, 192 y 256 bits. Desde aquí se puede notar que tiene una velocidad y un almacenamiento mayor a la anterior mencionada. Este protocolo reemplaza al DES y puede encriptar datos mucho más rápido que el triple DES. Se utiliza para enviar y recibir material no clasificado de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos. Y de un momento a otro puede convertirse en un estándar de encriptado para la realización de transacciones comerciales en el sector privado. Su velocidad se puede notar como si una computadora puede descifrar con una llave DES, lo que una computadora puede descifrar con una llave DES en un segundo, le tomaría 149 trillones de años descifrar en bitsado avanzado. Gracias.